sé que cuando yo diga esto alguien me va a entender. Nandeyara tapendero basá. ¿Me entendieron? ¿Saben lo que significa? Que Dios los bendiga. Eso es guaraní y ellos saben porque vienen de Paraguay. Y hace 8 años nosotros llegamos a esta linda tierra roja, tierra paraguaya, con mi esposa Olga para ser misioneros en este lugar, ¿verdad? Y ya estamos de vuelta en Puerto Rico, pero aún pensaba que venía a tomar agua de coco, a comer alcapurria y a descansar y a fastidiar al pastor Javier Carlos de vez en cuando, pero a Dios le plació mandarnos a un país de acceso creativo por 2 años más. Así que a partir de agosto en adelante estaremos en otro lugar por 2 años más hasta llegar al 7º piso, ¿me entendieron? ¿Verdad? Pero damos con fuerza todavía. Miren, pedí al pastor el poder hacerlo de esta manera porque sé que la iglesia canta un poco más de tiempo. Es que al terminar de predicar tengo una directora de misiones que me tiene ahorcado. Tengo que viajar a Vega Baja para una reunión con un grupo que va a ir a este país de acceso creativo de aquí a 3 semanas más. Y tengo que hablar con ellos para explicarles ciertas cosas que pueden hacer y otras que no pueden hacer, ¿verdad? Y cómo van a trabajar en el lugar. Pero quiero detenerme en esta tarde. Vamos a la Biblia, un versículo bíblico que he compartido en otros lugares, pero me llama mucho la atención para el tiempo en que estamos viviendo. Y me llama mucho la atención para el tiempo en que estamos viviendo porque hay mucha distracción. Y cuando somos distraídos, nos desenfocamos de lo que verdaderamente la palabra de Dios quiere para nuestra vida. Y no importa la edad que tengamos, puede ser que tengamos 10 años, como 15, como 20, o tengamos 60, oye, pasemos los 70. Cuando hay distracción en nuestra vida cristiana, no vamos a crecer espiritualmente. Y no solamente que no vamos a crecer espiritualmente, sino que no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Cuando el autor a los Hebreos escribe este versículo bíblico, la iglesia estaba siendo perseguida. Cada creyente era llevado ante el César porque cada creyente, cada persona que confesaba a Jesucristo le reconocía como el Señor de su vida. Pero el imperio romano tenía al César, que era el señor del imperio y del señor de todas las naciones de ese tiempo. Y esto contrastaba con el Señor Jesús y el Señor, ¿verdad?, del imperio romano. Por tal razón que cuando comenzaron a darse cuenta que esta comunidad cristiana comenzó a crecer, trataron de opacarla, trataron de que menguara, de que resistiera de conocer a Cristo como el Señor de su vida. Los traían delante del César, cuenta el historiador, ¿verdad? Y les decían, si ustedes niegan al tal Jesús como Señor, nosotros le perdonamos si confiesan al César como el único Señor. Yo no sé cuántos renegaron de su fe, pero lo que sí dice el historiador es que aquellos que no renegaban de su fe eran colgados en las avenidas romanas y quemados como antorcha, y otros eran tirados al Coliseo, a las fosas de los leones. Pero dice el historiador que en el último hálito de vida de estos cristianos que morían quemados o morían bajo las garras de los leones, gritaban, Cristo es mi Señor, y morían. Hoy quizás no tenemos los leones que tenían los romanos, no nos queman como antorchas, pero sin embargo hay otros leones y otras antorchas que tratan de distraernos de lo que es el verdadero cristianismo. Y el autor a los Hebreos le escribe a esa comunidad de cristianos en el capítulo 12, versículo 2, y les dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que el autor a los hebreos le está diciendo a ese pueblo perseguido y nos dice a nosotros es que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Y es interesante, me gusta leer algunas versiones de la Escritura, o aunque yo hago una broma y digo que la del 60 es la original, pero está bien, eso es nada más una broma, no me miren feo, por favor. Pero me gusta leer algunas versiones de la Biblia y esto me ayuda a aclarar un poquito más la enseñanza. La versión que leímos al principio, la que yo leí, es la Reina Valera del 60. Pero dice la versión Dios habla hoy, refiriéndose al mismo pasaje. Fijemos nuestras miradas en Jesús. La versión del 60 dice, puesto los ojos en Jesús. Dios habla hoy, dice, fijemos nuestros ojos en Jesús. Y luego leí una tercera versión, la Nueva Biblia Viva. Yo no sé si hay Biblia muerta, ustedes me dirán, pero esta es la versión de la Nueva Biblia Viva. Y entonces dice, mantengamos fija la mirada en Jesús. Es interesante lo que las versiones nos aclaran. La versión del 60 dice, pon tus ojos en Jesús. La Biblia, Dios habla hoy, no solamente dice, pon tus ojos en Jesús, ahora fíjalos en Jesús. Y es interesante porque la Nueva Biblia Viva dice, no solamente pon tus ojos en Jesús, no solamente fija tus ojos en Jesús, tienes que mantener tus ojos en Jesús. No permitas que nada te distraiga, que saques tus ojos de Jesús. El apóstol Pablo lo sabía bien. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios, escucha bien esto, capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo la clave no es una enseñanza, aunque el cristianismo tiene enseñanza y es buena. La clave del cristianismo es una persona. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la vida cristiana está fundamentada sobre la persona de Cristo Jesús. Porque la palabra cristiano viene de Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, no me imiten cómo hablo, no me imiten cómo como, no me imiten cómo me peino, no me imiten cómo canto, no me imiten cómo duermo, cómo ronco, no me imiten de esa manera. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, imítenme a mí de la manera que yo tengo de buscar el fundamento de la vida cristiana, que es Jesucristo. Y no solamente lo dice a la iglesia de Corinto, sino también nos los dice a nosotros. Por eso que en esta tarde cuando cantábamos, me encantaron, hermana, y el grupo de adoración, los himnos, porque siempre me fijo un poco en la música, pero más en la letra. Y cada letra que hemos cantado en esta tarde tiene que ver con Él, tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con adorarlo a Él, porque Él es el fundamento de nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar la alianza cristiana y misionera. Pastor, no dice eso, que poco aliancista es usted. Dice para ganar a Cristo. Es interesante, aquellos que leen, que son más teólogos que yo soy un poco consejero, menos teólogo,
dice que la palabra correcta no es basura. Dice que la palabra griega correcta es estiércol. Y no me pidan que le explique lo que es estiércol. Huele feo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo aprendí, lo que yo conocí a los pies de Gamaliel, el conocimiento, el intelecto que yo tengo, él no lo está despreciando porque le va a servir luego. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo ese conocimiento que aprendí a los pies de Gamaliel, todo ese entendimiento que tengo, si Cristo no es el centro, apesta, no sirve, daña. Por eso que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Todo lo tengo por estiércol, por tal de que, de conocer, de ganar, de saber, de intimidar con Cristo Jesús, que es la fuente de mi vida cristiana. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, en el capítulo 4, versículo 19, y los trata con mucho cariño y ternura, y le dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Está hablando un hombre. Por favor, no malentiendan, porque en este mundo todo lo cambia. No es que Pablo iba a dar a luz, está haciendo una comparación de lo que es un nacimiento. Por quien vuelvo a tener dolores de parto, miren lo interesante, sígame por favor, hasta que Cristo, escuche bien, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Ya que hay una reflexión seria para nosotros en este tiempo. Yo creo que debemos seguir predicando el Evangelio. Yo creo que la palabra debe seguir siendo predicada desde los altares, la palabra debe ser predicada en la calle, la palabra debe ser compartida con gente que necesita compartir de Cristo, que compartir y necesita de Cristo. Pero yo creo que hay una predicación mayor que el pararme en un púlpito. Yo creo que hay una predicación mayor que estar en las calles. Yo creo que la predicación mayor es nuestra propia vida. Y que la gente a través de nosotros pueda mirar a Cristo. Es vital que lo entendamos. Porque en este mundo de distracción necesitamos hombres y mujeres que sean el reflejo de Cristo Jesús. Por eso que el apóstol Pablo dice: imítenme a mí de la manera que yo busco a Cristo. Es interesante, porque es esa relación no congregacional, sino esa relación personal que yo debo tener con Cristo, es la que va a cambiar y transformar mi vida y mi forma de pensar para comenzar a hacer lo que Él quiere que yo haga. Les digo algo y no se enchisman. Nadie dijo amén. Es que no puede haber cristianismo sin Cristo. Y uno que realmente cree en Cristo va a caminar conforme a la palabra de Él. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la universidad diga, no importa lo que el mundo quiera atrapar a nuestros jóvenes. Un joven, una mujer, un hombre, un anciano, aún un niño que conoce a Jesucristo verdaderamente en su corazón, se va a mantener firme conforme a la palabra de Dios. No es que sea perfecto, pero va a ser saludable. Y si Cristo es el centro de nuestra vida cristiana, lo que voy a decir ahora no es nada nuevo. Si Cristo es el centro de nuestra vida cristiana, ¿qué yo tengo que aprender de Cristo? ¿De quién yo voy a aprender si no es de Cristo?
y es por medio de su palabra. Y entonces hay dos cosas que usted las sabe bien, que solamente Dios me permite recordárselas en esta tarde. Así que no hay nada nuevo, porque la palabra ya fue escrita. No se trata de que haya algo nuevo, es que a veces se predica de diferentes maneras y diferentes formas, pero es lo mismo. El problema no es conocer la palabra de Dios. Lo que transforma y cambia nuestra vida es obedecer la palabra de Dios. ¿Y saben por qué me encanta el Señor? Porque a Él yo no lo puedo engañar. Yo puedo engañar a mi esposa. Hola amor, ya llegó, está atrás. Yo puedo engañar a la gente, pero al Señor yo no lo puedo engañar. Y Él conoce qué clase de cristiano soy y cómo lo estoy imitando a Él. Y hay dos cosas que me llaman la atención. La primera cosa que me llama la atención de Jesús era que Jesús era un hombre de oración. Escuche bien esto. Yo creo en los servicios de oración en la iglesia. Yo creo en eso. Yo creo que hay que orar antes de comer. Yo creo en eso. Solo que cuando uno ora para comer, por favor, si usted está conmigo y yo le pido que ore por la comida, no ore por los misioneros, ni por fulano, ni por mengano, porque cuando usted diga gracias por la comida, yo voy a empezar a comer. Yo creo que hay que orar en el carro cuando vamos manejando. Lo único que no creo es que hay que cerrar los ojos, porque si no le daremos trabajo al pastor de enterrar gente o irla a visitar al hospital. Pero la realidad es que para Jesús, aunque todo lo que he dicho es válido, para Jesús la oración no era un culto, no era un gracias por la comida. Para Jesús la oración era su estilo de vida. Y es interesante porque cuando Jesús se apartaba al desierto para orar, cuando Jesús iba al mar a orar, cuando Jesús se apartaba de los discípulos para orar, cada vez que Jesús regresaba de su tiempo de relación con su Padre, algo acontecía en torno a Él. Y yo me he preguntado en forma personal, Dios, ¿qué acontece en torno a mí? Un ciego veía, un cojo caminaba, una prostituta se convertía, un militar aceptaba a Cristo, un moral se convertía, un ladrón se convertía cada vez que Jesús venía de una relación con su Padre. Y los discípulos se dan cuenta. Y en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1, le dicen a Jesús, ellos dicen la palabra, y estaba Jesús, ¿qué? Orando. Y estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, los discípulos esperaron que él terminara. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ya descubrimos de dónde viene tu poder. ¿Aló? Tu poder viene de la relación con tu Padre. Tu poder viene de tu vida de oración, del hablar con tu Padre. Tu poder viene que la oración no es un culto para ti, es tu estilo de vida. Enséñanos a tener ese tipo de oración. Y me encanta porque el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? Que están relacionados, que dicen lo mismo con cambios de algunas palabras, pero es la misma enseñanza. Y es verdad que Jesús le dice, no sean como los hipócritas, pero me gusta la respuesta que Jesús da en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te responderá en público. Aquí hay algo interesante, detengámonos un momento. Sé que tengo que viajar, pero no voy a correr. Dios le pondrá alas al vehículo y Olga se amarrará más.
Pero déjenme decirles algo en esta tarde. La enseñanza de Lucas es, el discípulo se acerca y le dice, enséñanos a orar. Según la gramática puertorriqueña, peruana, colombiana, dominicana, paraguaya, enséñanos qué es, plural o singular. Los mando a la escuela. Digan fuerte, ¿qué es? Singular. Por tal razón, si hay una pregunta plural, ¿qué se espera en la respuesta? Una respuesta plural. Por tal razón, Mateo 6:6 debería decir que, mas ustedes cuando oren, a una pregunta plural, una respuesta plural, mas ustedes, pero Jesús hace algo que debemos entenderlo. Aunque a Jesús le mueve la oración de la iglesia, y la Escritura dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Lo que Jesús está haciendo aquí es algo bien interesante. De una pregunta plural, la trae a algo personal. Porque a lo que Jesús le interesa es que tú ores. Aló, que yo ore. No hay iglesia de oración si no hay cristianos de oración. Lo que hace una iglesia que se reúne a orar, lo que hace una iglesia que hace campañas de oración, lo que hace una iglesia que hace ayunos, es porque hay creyentes en el forma individual que han aprendido a que la oración es su estilo de vida. Pero hay algo más. No es malo orar cocinando, que no se te queme el arroz. No es malo orar manejando, no cierres los ojos. No es malo orar en el trabajo, pero cuando tú lo haces de esta manera, que no está mal, tu mente está dividida. Y lo que Jesús te está diciendo aquí, yo necesito tener un tiempo a solas contigo. No habla de tiempo, no habla de horas, habla de un tiempo contigo. Y te dice, entra a tu aposento y cierra tu puerta. ¿Sabe lo que te está diciendo? Que nada te distraiga. Yo sé que aquí hay jóvenes, yo he tenido hijos jóvenes, ya aún adultos son menos distraídos algunos, yo también. Cuando mi esposa me pide algo que yo no quiero, me distraigo. Está atrás, se va a aprovechar ahora. Pero que no ha pasado que a veces tú le estás diciendo, esto me pasó a mí, no sé si mi esposa lo recuerda, ella estaba en el segundo piso. Yo estoy saliendo para una reunión. En casa teníamos una perrita, una labradora cruzada con chau chau. Ya se imagina, salió un hola hola. Y esta perrita se llamaba Princesa. Pero Princesa veía la puerta de la calle y salía como un rayo. Un día por la mañana yo salgo con una caja, mi hijo está abajo viendo un partido de baloncesto, era por la mañana, y yo le digo, Luisito, cuando yo salga, cierra la puerta para que Princesa no salga. Ajá. Yo salgo, la puerta está abierta, ¿quién cree que salió entre mis patas? Princesa. Luisito, papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? Pero, ¿qué me dijiste? Tú no me escuchaste. Sí, yo escuché algo. Ahora, yo no quiero pensar que mi hijo me odiaba. Yo no sé. ¿Por qué él no cerró la puerta? ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? Distraído. ¿Qué estaba viendo? El juego. ¿Qué le interesó en ese momento? ¿Cerrar la puerta o el juego? El juego. ¿Sabes por qué? ¿Estás listo para lo que te voy a decir? ¿Sabes por qué? Porque tú le prestas atención a lo que te interesa. Mi pregunta joven, mi pregunta adulto, mi pregunta niño, ¿Jesús te interesa? ¿Dios te interesa? Ya me están mirando feo. Pues hay que prestarle atención.
cada día un rato con Él. Pero mire esta bendición. Dice la Escritura, ahí en lo secreto, háblale a tu Padre. Mira, te manda a la habitación, que es un lugar privado, donde tú te puedes desnudar. Te está diciendo, desnúdate delante de mí. Dime lo que hay en tu corazón. Yo lo sé, pero dime qué te molesta, qué te afecta. ¿A quién quieres ahorcar? No mires a la esposa. ¿A quién quieres? Ni al hijo. ¿A quién quieres ahorcar? Pero me encanta esto. Escucha bien esto y escúchalo. Y espero que te bendiga. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Mira qué interesante, que ve. Y alguien que te ve como yo te veo, tengo que estar presente aquí. Olvídate del WhatsApp ahora. Es te ve. ¿Sabe lo que te está diciendo Él? Que ahí en tu cuarto donde estás encerrado, no solamente te estoy escuchando, te estoy viendo porque yo estoy contigo. Gloria a Dios. Él está ahí contigo. Y me encanta porque dice, y aquello que me pides en lo secreto, yo te lo voy a responder en público. ¿Cuántas veces perdemos tiempo, dolor de cabeza, rabietas, por tratar de solucionar cosas que en el aposento con Dios Él las puede resolver? Cambiar el corazón de la gente, cambiar el corazón de los hijos, una necesidad particular, algo que te duele, pero también ahí de las gracias por las cosas que Él hace. Así que Jesús te está diciendo, yo no estoy buscando congregaciones de oración, yo estoy buscando cristianos de oración que hagan congregaciones de oración. Y lo segundo, Jesús era un hombre de la palabra. Escucha bien esto. Fue tentado y 3 veces Jesús dijo, escrito está. Esta palabra que tenemos, que la conocemos como Biblia, llegó a nuestras manos hace muchos años atrás. Pero cuando llegó a nuestras manos, no fue que ahí empezó la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios está desde la eternidad, porque Dios y su palabra no se pueden separar, son una misma cosa. Y cuando Jesús dice escrito está, es que desde la eternidad la palabra estaba hecha. Escrito está, no adorarás al Señor tu Dios y a otro no servirás. Y yo no puedo separar la palabra de Dios de Dios. La palabra de Cristo de Él son una misma palabra. Y es interesante. Aprender la palabra para obedecerla y combatir a través de la palabra va a bendecir nuestras vidas. Escrito está. Es la palabra de Dios. Por eso que Pablo le dice al joven Timoteo, pastor en Éfeso, capítulo 3, versículos 16 y 17, según la traducción la nueva traducción viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Escúchame bien en esta tarde. No hay vida cristiana saludable sin la palabra de Dios. Lo que va a transformar nuestra vida, lo que va a cambiar nuestra vida, lo que se va a meter en nuestro corazón y aún en nuestra sangre es la palabra de Dios. Permíteme contarte algo. Cuando era un mundano, pagano, inmundo, sucio, hijo del diablo, yo aprendí a fumar desde los 9 años de edad. ¿Cómo aprendí a fumar? En la casa de mis abuelos habían 2 vicios, el cigarro y jugar casino por dinero.
y los primos esperábamos que se fueran y las colillas de cigarro que quedaban casi un poquito, las agarrábamos, las prendíamos y nos escondíamos para fumar. Y así aprendí. Y pasaron los años. Y cuando cumplí 19 años, yo me fumaba 2 cajetillas de cigarro diarias. Y cuando empecé a trabajar era peor la situación. Cuando yo vengo a los pies de Jesucristo y me convierto, el pastor de mi iglesia me visitaba para compartir la palabra y yo lo esperaba con la Biblia y con mi paquete de cigarro, en mi ignorancia. Y cuando llegaba le decía, pastor, un cigarro. Y él me decía, no, Luis, gracias, porque estoy botando humo. Yo también fumé y aún sigo botando humo. Y yo decía, pastor, ¿yo puedo fumar? Sí, si quieres fuma, pero no dejes de leer la Biblia. Pastor, fuma si quieres, pero no dejes de leer la Biblia. Entonces yo comencé a leer la Biblia desde Génesis, sin entender ni papa lo que significaba y algunas cosas no. Y yo abría mi Biblia y prendía mi cigarro y mi vicio era una mente en la boca y un cigarro. Y comenzaba a leer la Biblia y leía la Biblia y leía un capítulo cada día de la Biblia y fumaba. Y leía un capítulo de la Biblia cada día y fumaba. Y aquellos que saben lo que es el vicio, saben que el vicio y la adicción entra por la sangre. Por eso que cuando hay un adicto a algo, lo tienen que limpiar con suero en su sangre. Hay alguien que sabe más que yo sobre eso. No porque haya sido adicto, sino porque ha trabajado en eso. Y yo leía y fumaba. Y pasaron como 4 meses. Y un buen día terminé de almorzar, no me metí ninguna menta a la boca, ni prendí un cigarro. Y tengo 60 y pico, y hace más de 48 años que no pruebo un cigarro. ¿Qué aprendí? Que la palabra de Dios, escucha bien, esta es mi experiencia, la palabra de Dios no solamente transformó mi corazón, la palabra de Dios no solamente transformó mi mente, sino que esta palabra de Dios, yo no sé cómo operó, esta palabra se metió en mi sistema sanguíneo y limpió mi sistema sanguíneo para que no deseara un cigarro con nicotina más en mi boca. Es la palabra de Dios la que penetra en mi corazón y aunque yo no la entienda, va almacenándose en mi corazón y el Espíritu Santo la va usando para limpiar mi mente, para limpiar mi corazón, para limpiar mi sangre, para ayudarme a crecer espiritualmente. No podemos crecer espiritualmente sin la palabra de Dios y Jesús lo sabía. Y Pablo lo sabía. Y Timoteo lo aprendió. Y cada creyente es fortalecido. Por eso que en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amado, escúchame bien. En un mundo en el que estamos viviendo, donde las tinieblas están afectando, donde siguen llamando cada vez más a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde la moral se está desintegrando, no hay nada que pueda darte luz para que camines en medio de las tinieblas, sino la palabra de Dios. ¿Sabes? Porque el diablo se disfraza como ángel de luz, pero Jesús es la luz verdadera. Y cuando la palabra está en nuestro corazón, ante el engaño, el Espíritu nos alumbra por medio de la palabra. Escrito está, escrito está. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú quieres que tu fe crezca en Jesucristo. Es la palabra de Dios.
Yo siempre pongo un ejemplo. Agarra 10 personas, a 5 de ellas, pídele que por espacio de un mes lean 30 minutos el periódico y 5 minutos la Biblia. Y a las otras personas, dile que lean 30 minutos la Biblia y 5 minutos el periódico. Y los reúnes y les pones la problemática de la sociedad que tenemos en Puerto Rico, que es una realidad. Las 5 personas que leyeron 30 minutos el periódico y 5 minutos la Biblia te van a decir: esto no hay quien lo salve, esto es problemático, no sabemos qué hacer, no importa el gobierno que suba, estamos perdidos. Pero estos que leyeron 30 la Biblia y 5 te van a decir: es verdad lo que está pasando. Hay problemas en Puerto Rico, pero yo conozco a uno que tiene poder para cambiar las vidas y se llama Jesucristo. Porque tú vas a actuar, tú vas a hablar, tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que está en tu corazón. ¿Estamos aquí? ¿Por qué la gente cae? Porque está débil de la palabra de Dios. Porque hay cristianos que brincan de un lugar a otro porque están débiles. Porque hay gente que se frustra aún dentro de la iglesia y le echan la culpa a Dios y a todo el mundo es raimundo porque no conocen la palabra de Dios. Y el diablo viene y te dice: mira, hay que estirar el peso porque esto está difícil. Y tú lo miras y le dices: Satanás, escrito está: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No me podré comer la chuleta cancán que me comí hace 2 días, pero doy gracias a Dios por el pan y el vaso de agua que llenó mi estómago. Estás enfermo, nadie te visita. Mira cómo estás, Dios no te cura. Satanás, la Biblia dice que Jesús llevó nuestras enfermedades por sus heridas y por sus llagas somos sanados. Y sabe Satanás, si me muero en el cielo no me va a doler ni un pelo. Es la palabra. Yo no combato, tú no combates porque eres miembro de una iglesia. Es la palabra la que respalda lo que tú dices. La obediencia a la palabra de Dios. Y mira este último versículo bíblico. Colosenses 3:16. Dice lo siguiente: la palabra de Cristo escasee en vuestros corazones. ¿Saben Biblia? Ustedes son protestantes, protesten. ¿Sabe lo que dice la Escritura? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos. More en abundancia. ¿Y qué es algo que abunda? ¿Qué es algo que abunda? ¿Qué es algo abundante? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más de lo común? Por eso que quizás el salmista decía: mi copa está rebosando. Cuando algo sobreabunda, rebosa. La palabra de Dios rebosa en nuestros corazones. Jesús era un hombre de la palabra. Y Él quiere que tú y yo seamos hombres, y en el caso de mujeres, para decirlo bien, mujeres de la palabra. Porque si yo digo hombres y mujeres, me va a decir: ¿qué pasa? Hombres de oración y ustedes mujeres de la palabra. Esta palabra que alimenta. Pastor, no entiendo toda la palabra. Yo tengo 48 años en el Evangelio y no entiendo toda la Biblia. Pero la como. Y el Espíritu Santo obra y la almacena en el corazón. Pongo un ejemplo. Amado, ¿almorzaste? ¿Ya almorzaste o no? Todavía. ¿Tomaste desayuno? ¿Qué tomaste de desayuno? Un pancake. El pancake se hace con harina, ¿verdad? ¿Quién te hizo el pancake? Tú lo hiciste. Y se lo diste a tu esposa y a los hijos. Pero cuando tú se lo diste a tu esposa te dijo: un momentito. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde compraste la harina?
¿Quién sembró el producto para la harina? ¿Cómo se llamaba el dueño de la harina? ¿De qué país vino la harina? ¿Cuántos granitos tenía la semilla para la harina? Y la miel, el sirope, ¿fue de abeja o de avispón? ¿De dónde lo trajeron? Eso te preguntó antes de comer el pancake. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo ella? Se lo comió. A ella no le importa dónde fue, quién lo hizo, quién fue el dueño. Ella se lo comió. Y amada, estoy seguro que cuando te lo metiste para la boca, ya no lo viste más, pero lo sentiste en tu estómago. Señor, no, come. Señor, pero esto no entiendo, cómela. Señor, léela, cómela, cómela, cómela. Y deja que funcione dentro de tu corazón. Porque de la abundancia de tu boca, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Es la palabra. Y van a haber momentos en que no entiendas y otros en que entiendas. Y van a haber momentos en que leas y alguien en una predicación te trae luz del Espíritu Santo. O ves algo en la calle y te trae luz de lo que leíste. Pero tiene que ser almacenada en tu corazón. Es como el disco duro de la computadora. Se almacena, no sabes qué hay, pero pones la palabra y sale todo lo que pusiste. Y cuando hay palabra en el corazón y hay una necesidad, el Espíritu Santo toca el botón y sale la palabra que está en tu corazón. Si hay. Y permíteme terminar esta reflexión afirmando una verdad. Si realmente Cristo es el centro de nuestra vida, escucha bien y subraya. Si realmente Cristo es el centro de nuestra vida, seremos hombres y mujeres de oración y de la palabra cada día de nuestras vidas hasta que Él nos llame o venga por nosotros. Recordemos algo más. La salud del cristiano y por ende la salud de la iglesia está basada en la oración y en la palabra de Dios. ¿Quieres ponerte en pie? Y te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Y cómo está tu vida con la palabra? No le pregunto a la iglesia, te pregunto a ti. Reflexiona. Permite que el Espíritu Santo obre de tal manera que anheles en tu corazón ser ese hombre o ser esa mujer de oración y de la palabra. Padre, gracias en esta tarde. Lo que compartí no solamente es para mis hermanos, es para mí también. Porque no importa los años que tenga en el Evangelio, si descuido mi vida de oración y si descuido mi vida con la palabra, como cualquier otro me voy a debilitar y ser presa del enemigo y de mis propias pasiones. Por eso que yo te pido en esta tarde que tú nos permitas entender con claridad lo que tu Espíritu Santo nos ha dicho y podamos salir de este lugar en el corazón y en el pensamiento de no, Señor, dejar la oración y la palabra, sino que se conviertan en nuestro estilo de vida para gloria de tu nombre. Bendice al pastor, a su equipo de trabajo y bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén.